Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, continuamos en este vídeo con la serie de vídeos dedicados al psicoanálisis. Bien, en el vídeo introductorio al psicoanálisis nos habíamos quedado en el psicoanálisis como teoría explicativa. Sigamos con el psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. La idea central de esta aplicación del psicoanálisis consiste en que tras la superficie en la que se representan las formas de comportamiento perceptibles en la conducta individual y en la de los grupos y culturas, así como también tras las normas sociales y valores de una comunidad cultural, con frecuencia se esconden contenidos y motivaciones inconscientes que no son de acceso fácil al yo y que pueden desvelarse y hacerse comprensibles con la ayuda de los conceptos y métodos del psicoanálisis. En las décadas siguientes a Freud, diversos psicoanalistas desarrollaron otras técnicas para la exploración e interpretación psicoanalítica de diversas manifestaciones culturales. Desde los cuentos de hadas y mitos hasta el análisis de obras literarias mayores, del cine o de las artes plásticas. Llegamos ahora al psicoanálisis como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamiento o aprendizaje, como las técnicas conductuales o de las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o de velación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias, generalmente inconscientes, que han dado origen a sus afecciones o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos.
Aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección, constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva y particularmente en aquellas áreas que contribuyen y mantienen la formación de síntomas o de formas defensivas que causan daño o malestar. El psicoanálisis clásico se desarrolla durante algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En la disposición clásica, el paciente se recuesta en un diván y habla en lo posible sin censura sobre todo lo que siente, piensa, poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente. Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista que está sentado tras él escucha manteniendo una atención parejamente flotante y comunica al paciente sus interpretaciones, hechas según el material que va apareciendo durante el proceso analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico, los mecanismos típicos que el paciente repite en la relación con él en forma de transferencia. Y básicamente, las formaciones del inconsciente que surjan en el discurrir del analizante a lo largo de su análisis. Independientemente de las variaciones que existen en las diferentes escuelas posteriores a Freud, donde muchas de ellas modifican esta disposición o encuadre clásico, el eje central del psicoanálisis como técnica terapéutica es la asociación libre. Desde la época de Freud y hasta la actualidad, se le asigna a la llamada regla técnica fundamental un carácter demarcatorio entre lo que se llama psicoanálisis y lo que es una terapia diversa de este. Hagamos ahora una breve historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundación, elaboración, revisión y difusión por parte de su máxima figura, el médico y neurólogo vienés Sigmund Freud. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegase a ser alumno
de Jean-Martin Charcot en el Hospital Salpêtrière de París entre los años 1885 y 1886. Freud se familiarizaría así con las investigaciones llevadas a cabo sobre la histeria, las cuales mostraban que mediante la hipnosis se podían inducir, suprimir e intercambiar toda clase de síntomas presentes en los cuadros histéricos, sugiriendo una etiología psicológica y no orgánica. Las mujeres histéricas que eran sometidas a tal experiencia no conservaban en la conciencia lo sucedido. Es decir, no recordaban, aunque la sugestión hipnótica seguía actuando una vez deshecho el trance hipnótico. Ya de vuelta a Viena, y en colaboración con su amigo y colega, el fisiólogo Joseph Breuer, aplicó el método catártico descubierto por este, que más tarde modificaría paulatinamente hasta dar forma al psicoanálisis. Tras años de experiencia clínica, Freud propuso la teoría de que los síntomas histéricos y neuróticos tenían como causa núcleos traumáticos reprimidos en el inconsciente, por ser moralmente inaceptables para el yo del sujeto. Freud postuló que estos núcleos patológicos consistían en uno o varios sucesos de precoz experiencia sexual, perteneciente a la más temprana infancia. En su artículo de 1914, Recordar, repetir, reelaborar, Freud expone brevemente la historia de su método, desde su antecesor, la hipnosis. Al referirse a esta, en particular la catarsis breueriana, menciona que la misma se enfocaba en la reproducción de los procesos psíquicos, de la situación en la que se adquirieron los síntomas neuróticos, para que tuvieran su decurso a través de la actividad consciente. Se partía del supuesto de que los síntomas remitían a esos procesos reprimidos. Junto a la rememoración, la abreacción era otra de las metas a que se apuntaba mediante esta técnica, para lo cual se inducía al paciente a un estado hipnótico.
En un momento posterior, Freud decide abandonar la hipnosis, lo cual suele ser explicado diciendo simplemente que no era una técnica con la que él estuviera particularmente cómodo, así como que no es de por sí susceptible de ser aplicada en todos los casos. Por otra parte, se le adjudica como falencia el que tras un periodo de recuperación, luego de haber sido aplicada, los síntomas retornaban nuevamente, imponiendo la tarea de repetir el tratamiento. Por otra parte, también se dice que este método no permite acceder al trabajo analítico, a las resistencias del paciente. En cualquier caso, la técnica apuntaba. Entonces, a colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de sus resultados al enfermo. En tercer lugar, Freud abandona la focalización sobre un problema determinado, conformándose con estudiar la superficie psíquica que el analizado presenta cada vez, y se vale del arte interpretativo, en lo esencial, para discernir las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. En 1897, coincidiendo con la muerte de su padre, Freud aplicó a su propia persona la experiencia clínica acumulada y comenzó un estudio profundo de sus recuerdos, deseos y emociones que le permitieron reconstruir su infancia. Este sistemático escrutinio de su psiquismo, considerado acto fundador del psicoanálisis, es conocido como su autoanálisis. En el periodo aproximadamente comprendido entre 1895 y 1905, Freud atravesó por un intenso aislamiento profesional y personal provocado por la oposición y a menudo indignación que sus teorías suscitaban. A pesar de ello, Freud se mostró particularmente fructífero en estas circunstancias adversas, publicando las que se consideran las dos obras cardinales del psicoanálisis: La interpretación de los sueños y 3 ensayos sobre teoría sexual. El aislamiento de esta época, que él mismo Freud denominaría espléndido aislamiento, fue remitiendo paulatinamente y ya en otoño de 1902 nació modesta
e informalmente la Psychologische Mittwochgesellschaft, literalmente Sociedad Psicológica de los Miércoles. Los médicos vieneses, Max Kahane, Rudolf Reichler, Alfred Adler y Wilhelm Stecker se empezaron a reunir a iniciativa de este último en la casa de Freud cada miércoles por la noche. Este pequeño grupo formó el núcleo de lo que se convertiría en 1908 en la Asociación Psicoanalítica Vienesa Wiener Psychoanalytische Vereinigung. En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA en castellano, o la IPA, pero no fue hasta 1919, tras el final de la Gran Guerra, 1914-1918, cuando el movimiento psicoanalítico internacional comenzó a extenderse social, geográfica y científicamente, convirtiéndose en un referente no solo de la psiquiatría y la clínica, sino también de la cultura crítica. En este proceso de consolidación del pensamiento y la práctica psicoanalítica tuvo gran importancia la creación de clínicas y ambulatorios de carácter gratuito, donde se trataba a las clases más desfavorecidas, la puesta en práctica de la psicoterapia para las masas que Freud había propuesto al final de la guerra. La creación de estas clínicas gratuitas, a la par que supuso un compromiso social sin precedentes desde un movimiento científico, obligó a desarrollar un modelo de formación psicoanalítico institucionalizado para lograr la gran cantidad de psicoterapeutas necesarios para convertir en realidad el proyecto. Siguiendo este modelo, se crearon clínicas gratuitas en Berlín, Viena, Londres, Moscú, sostenida con fondos públicos del Estado soviético, Budapest y Chicago. El avance del fascismo europeo durante los años 30 provocó el cierre de estas clínicas, pese a sus buenos resultados clínicos y en investigación,
y obligó la emigración forzosa de la mayoría de psicoanalistas europeos. A lo largo de su historia, el psicoanálisis no ha dejado de evolucionar conforme nuevos hechos eran descubiertos. También, debido a los diferentes puntos de vista e interpretaciones de diversos autores, se ha ramificado en varias escuelas y técnicas de intervención. Entre los colaboradores y sucesores más representativos de Freud, aparte de los más arriba mencionados, se cuentan Otto Rank, Wilhelm Reich, Paul Feder, Hans Sachs, Oskar Pfister, Max Eitingen, Abraham Briel, Sándor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest Jones, Marie Bonaparte, Lou Andreas Salomé, Karen Honey, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, Jacques Lacan, Erich Fromm, Erik Erikson y muchos otros que han refinado las teorías freudianas e introducido las propias. Mención especial por su importancia e impacto en el movimiento psicoanalítico merecen los autores Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Ambos se distanciaron del psicoanálisis, discrepando en especial de la tesis freudiana de la etiología sexual de las neurosis, y propusieron ideas, conceptos y teorías alternativas. Entramos ya en la técnica psicoanalítica. Según el psicoanálisis, los síntomas histéricos y neuróticos tienen un origen ligado a conflictos inconscientes, aspectos de los cuales, pese a ser ajenos por completo al consciente del analizado, pugnan por emerger a la conciencia. El retorno de lo reprimido, resultado de una represión fallida ante la fuerza emergente del material reprimido, es una formación de compromiso.
ejemplo de lo cual constituye el síntoma histérico y en general el neurótico. El objetivo de la terapia es vencer las resistencias para que el analizado acceda a las determinaciones inconscientes de sus sentimientos, actitud o conducta. Freud, en una de las oportunidades en las que describe la operación que lleva a cabo la terapia analítica, lo hace en estos términos: la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario. La regla fundamental de la técnica psicoanalítica es la asociación libre. El analista introduce al paciente en la técnica solicitándole que le comunique todos los pensamientos, ocurrencias, ideas o imágenes que se le pasen por la mente, independientemente de que éstos le parezcan absurdos, irrelevantes o comprometedores, sin criticarlos o seleccionarlos. Al comunicar estos contenidos, el analizado no debe tener en cuenta cuán insignificante, trivial o desagradable le resulten, ya que esto solo expresaría la acción de las resistencias. El analista, por su parte, también debe respetar reglas, particularmente las tres siguientes. Escuchar al analizado con una atención parejamente flotante, es decir, sin privilegiar ningún elemento de su discurso, lo que implica que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. En palabras de Freud, el analista debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Mantener una actitud neutral en cuanto a los valores, es decir, no dirigir la cura en función de un ideal religioso, moral o social, no juzgar, no aconsejar. La posición debe ser igualmente neutral frente a las manifestaciones transferenciales y frente al discurso del paciente, es decir, no conceder a priori una importancia preferente, en virtud de prejuicios teóricos, a un determinado fragmento o a un determinado tipo de significaciones. Observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los papeles que éste tiende a imponerle. El sentido de este principio es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas de sus síntomas.
En cuanto a la interpretación, su función no es propuesta como un enunciado que refiera el material que ofrece el caso a una teoría. Como el complejo de Edipo, la nosología psicoanalítica, las tópicas que representan el aparato psíquico, etc. Sistematizada o no, que incluya la experiencia propia del analista y el consenso de la comunidad analítica, sino algo que se acercaría mucho más a un desciframiento. En este sentido, el psicoanalista Donald Winnicott comenta la importancia de que el analista no conozca las respuestas, excepto en la medida en que el paciente dé las claves. El analista recoge las claves y hace las interpretaciones. Los lapsus son actos erróneos para la conciencia, en los que se manifiesta una descarga del inconsciente. Para Freud, expresa un motivo personal relevante, desconocido para la personalidad consciente. A menudo el lapsus no es obvio y se revela solo después de una larga cadena de asociaciones. Una segunda área explotada por la asociación libre es la de los sueños, considerada la vía regia al inconsciente. Para el psicoanálisis, los sueños son siempre, al menos esto es lo postulado en la interpretación de los sueños, realizaciones de deseos, los cuales generalmente se disfrazan por ser inaceptables para la organización consciente del individuo. Freud distingue en la estructura del sueño el contenido manifiesto, que generalmente parece incoherente y sin sentido, pero que presenta algún tipo de historia narrativa, y el contenido latente, que se refiere a las asociaciones que se despliegan a partir del sueño manifiesto. El sueño, la hilación de sus contenidos manifiestos, es una formación producida por el trabajo del sueño, que transforma el material latente mediante la condensación, el desplazamiento, el trastorno en su contrario y diversos tratamientos que las representaciones inconscientes reciben en virtud de su estructura y que Freud designó como desfiguración onírica. La dirección del trabajo del análisis es precisamente en sentido contrario al del trabajo del sueño, ya que obtiene el contenido latente donde era lo manifiesto. Los sueños son figuraciones capaces de acceder a la conciencia, ya que en esta situación de reposo, el dormir, es cuando la censura se encuentra más relajada
y la resistencia se encuentra debilitada. Los anhelos y deseos que tienen prohibido el acceso en los estados conscientes tienen una oportunidad de escaparse tras el velo de la desfiguración onírica. También en el chiste, Witz, en alemán, encuentra el psicoanálisis una de las manifestaciones paradigmáticas del inconsciente. Freud afirmó que el individuo neurótico, cuyas necesidades eróticas infantiles permanecieron insatisfechas, podrá orientar sus requerimientos libidinosos hacia una nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy probable que las dos porciones de su libido, la consciente y la inconsciente, participen en este proceso. Es por lo tanto perfectamente normal y comprensible que una carga de libido se oriente también hacia el psicoanalista. Este proceso da lugar a lo que en psicoanálisis se denomina transferencia. Cuando se habla de transferencia en la terapia, se considera que el paciente transfiere o reedita sobre la figura del analista demandas libidinales experimentadas en la infancia en relación con personas que entonces fueron importantes o significativas. La transferencia ofrece la oportunidad para poner en acto los conflictos infantiles y estructuras cognoscitivas que condujeron a las represiones y a las distintas formaciones de sus neurosis, y asimismo proporciona al sujeto las condiciones para rectificar esos hechos que tuvieron lugar en la infancia y que por permanecer inconscientes se habían mantenido refractarios a sus intentos previos de influir en ellos. La contratransferencia será aquel conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado y frente a la transferencia. Se le considera a un elemento muy importante en el trabajo analítico porque cada uno posee en su propio inconsciente un instrumento con el cual puede interpretar las expresiones del inconsciente en los demás. Bueno, posteriormente, en el siguiente vídeo, comenzaremos con las tópicas. Ya hablaremos de lo que es. Avanzamos que la primera tópica está constituida por consciente, preconsciente e inconsciente.
La segunda tópica, el ello, el yo y el superyo. Bueno, como os digo, hablaremos oportunamente de estas tópicas en el próximo vídeo. Bueno, hasta aquí el vídeo, este segundo vídeo sobre contenidos psicoanalíticos o sobre psicoanálisis. Os animo, como siempre hago en este punto, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, a darle me gusta a los vídeos que por resultaros interesantes, útiles, os parezcan valiosos desde algún punto de vista, y a darle, bueno, esto lo acabo de decir, inconsciente, decía darle me gusta a estos vídeos y a suscribiros al canal, en resumen. De verdad que os animo a ello para, como siempre digo, ¿no?, para que ganemos visibilidad en la red y potenciemos el canal de manera que algunas de las actividades que suelo mencionar, actividades que requieren un número mínimo de suscriptores y que tienen un valor colectivo, de puesta en común, de opiniones, pareceres, puntos de vista, pues para que esas actividades, como digo, que no están al alcance de un solo individuo, de un solo sujeto, pueden hacerse realidad en el marco de mi amigo Freud. Bueno, nada más. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso. Os agradezco, como siempre, el que estéis ahí, del otro lado de la pantalla, comprometidos con este proyecto ilusionante de mi amigo Freud, un proyecto en el que pongo, no tengáis ninguna duda, lo mejor de mí. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Como veis, estoy muy activo últimamente. Gracias nuevamente por estar siempre ahí y por darle sentido a mi amigo Freud. Por último, permitidme recordaros que solo me queda una plaza vacante, un alumno o alumna entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, para recibir una plaza vacante para un alumno o alumna que quiera recibir clases de apoyo, refuerzo académico, escolar, para el curso 2022-23, insisto, entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Esos son el rango académico en el que acepto alumnos o alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, cualquiera que sea la modalidad de bachillerato, será atendida por mí, que soy el profesor, el docente además. Si bien mi condición de psicólogo, pues me permite darle a las clases un valor diferencial, cual es el de desarrollar con cada uno de los alumnos o alumnas un programa de tutorización integral para la mejora del rendimiento académico. Un programa es individualizado, absolutamente personalizado, así como atender a las dificultades de aprendizaje, ya sean específicas como genéricas, que presente el alumno o alumna, y asimismo atender adecuadamente las altas capacidades o el rasgo de superdotación intelectual que puedan presentar los alumnos o alumnas que sigan estas clases, que insisto, imparto yo mismo, de apoyo, refuerzo escolar académico. Serán asimismo abordados los rasgos
concomitantes que suelen acompañar al rasgo de inteligencia, de superdotación intelectual, cuáles son la hipersensibilidad y la sobreexcitabilidad. Rasgo, especialmente este último, que puede dificultar de manera notable la adaptación necesaria y oportuna del alumno o alumna a los entornos en los que se desarrolla cognitiva, emocional y conductualmente. Estos entornos, como bien podéis imaginar, son fundamentalmente dos: el entorno familiar y el entorno académico escolar. Pues bien, estos rasgos concomitantes con altas capacidades y superdotación, sobreexcitabilidad y hipersensibilidad, la sobreexcitabilidad, sobre todo hablamos en un plano sensorial, la hipersensibilidad va más allá del plano de lo sensorial para hablar ya más del plano de la percepción, ¿no? Y de la vida emocional que presenta cuando hablamos de alumnos o alumnas de corta edad, que suele presentar la vida emocional, decimos, asincronías con respecto al desarrollo cognitivo, y esto genera, sin duda, problemas en el desarrollo adecuado del niño o niña. Problemas que, lógicamente, tienen como consecuencia, pues quizá problemas de rendimiento académico o, desde luego, que el niño o la niña no pueda disfrutar de ese regalo, porque lo es, el de la alta capacidad o de la superdotación intelectual, porque este rasgo de inteligencia le genera más problemas que ventajas, ¿no? Pero le genera más problemas que ventajas, sobre todo porque el entorno que envuelve al niño no responde adecuadamente a las demandas que el niño manifiesta como resultado de su naturaleza, su perfil intelectual. Bueno, pues ahora sí, dicho todo esto, cierro el vídeo. Hasta muy pronto. Os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, compañía, aliento, apoyo. Gracias por estar ahí siempre. Hasta muy pronto. Chao.